Hoy bajo un fuerte aguacero en la ciudad de Panamá, imagino que en muchas otras partes del país, pero aquí estamos hoy con un invitado de lujo, Ricardo Moreno, el hombre del jaguar, como lo llaman algunas personas, que nos va a dar una buena presentación sobre la situación actual del jaguar y las acciones para su conservación en Panamá post-COVID-19. Ahora está de moda el post-COVID-19, pues tenemos una nueva realidad, pues hay que ver cómo todas estas cosas van a seguir funcionando, todos estos proyectos. Y bueno, desde la PD siempre nosotros trayendo estos temas y ver cómo podemos contribuir a que el Panamá nuestro siga funcionando no tanto como lo teníamos antes, sino mucho mejor, ¿no? Ricardo es una persona que no necesita mucha presentación. Usted ya es un hombre muy famoso, no solo a nivel local, sino internacional, ¿no? Y entiendo de que tu vida en este esquema de las gatas, como tú le llamas, empezó desde que tú tenías 4 o 5 años, impulsado por tu hermano, que te motivaba a ver estos programas de vida silvestres aquí de Jaguar y te empezó a hablar sobre el mismo de aquí en Panamá. Ricardo, como tú sabes, o como muchos saben, mejor dicho, es licenciado en biología, graduado en la Universidad de Panamá del 2002. Tiene una maestría del Instituto en Conservación y Manejo de Vida Silvestre que obtuvo en Heredia, Costa Rica en el año 2006. También en el año 2010 y 2015 en Costa Rica y Panamá respectivamente fue acreedor del Premio Ford del Medio Ambiente. En el 2017 también se le nombró como explorador emergente de National Geographic, un buen, un buen punto, un paso dado. En el 2017 recibe o fue nominado Héroe de Panamá y el 2017 también Yaguará, la organización que tú representas, recibe el premio a la excelencia ambiental otorgado por Mi Ambiente. En Smithsonian trabajó desde el año 1999 como investigador asociado y es considerado embajador de la buena voluntad para la ONU para los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Panamá desde en el 2018. Ricardo, tú no eres una persona que necesita mucha presentación porque ya todos te conocemos y sabemos todos tus esfuerzos que has estado haciendo junto con otros bajo la organización de Yaguará por conservar principalmente la figura ícono que es el jaguar, ¿no? Estoy seguro que hay otras más que ya nos dirás cómo, cuáles son los otros en esta organización que tú llevas, ¿no? A Sí, nosotros como PD, pues definitivamente estos temas son muy importantes. Obviamente que con esta situación que tenemos del COVID-19, no estamos del todo seguros qué va a pasar con muchos de los proyectos que están andando y definitivamente el mundo no se va a detener, Panamá no se va a detener y como he dicho, pues esperamos que Panamá no solo siga como estaba anteriormente, sino mucho mejor. Y a pesar de que hay realidades, por decir que esta pandemia ha traído mejoras para el medio ambiente, pues a veces todos estos esquemas no están del todo seguros en sí que cómo están funcionando. Y el jaguar, un, una gata, como bien la mencionas tú, ícona de nuestro país, es un tema que a nosotros nos importa mucho y ver cómo en la nueva normalidad este felino no vaya a ser afectado como ha estado anteriormente y que él mismo pueda pues encontrar un hábitat o un ecosistema que se pueda seguir reproduciendo. Te voy a ceder la palabra ante los virtual oyentes para que nos deleites con tu presentación y solo quiero también para decirle a todos que como reglas mantener todos nuestros micrófonos en silencio y el video también. Hay un chat que siempre está y el que quiere postear alguna pregunta lo puede hacer, pero también ahí podemos ver que hay una manito y también se puede alzar la manito y si alguien quiere solicitar la palabra, pues lo puede hacer y hacerlo verbalmente, ¿no? Así que estas son las indicaciones que puedo dar y te cedo la palabra a ti, Ricardo, y una vez más bienvenido a la PD virtual que tenemos ahorita mismo. Y gracias por estar con nosotros. Hola Eduardo, muchas gracias por tu presentación. La verdad, mil gracias.
Gracias por por invitarme a compartir con los apedianos lo que nosotros estamos haciendo para la conservación del jaguar. ¿Sí me escuchan? Sí te estamos escuchando, Ricardo. Ok, Muy bien. perfecto. Solamente quería comprobar. Bueno, primero que todo, sí mencionaste el título de lo que vamos a hablar, que es sobre la situación actual del jaguar y acciones para la conservación del mismo en Panamá, en el contexto en el cual nosotros estamos envueltos, que es algo que prácticamente que ninguno de los que están escuchando y el resto del mundo se hubiera imaginado que íbamos a sufrir una pandemia. Pero lo estamos sufriendo y así como tú dijiste muy claramente, Eduardo, el mundo no se va a detener y tenemos que seguir adelante. Y por eso espero que les guste lo que nosotros vamos a presentarle con mucho cariño, que desde hace muchos años hemos venido trabajando y de una forma combinada con muchas personas intelectualmente hablando. Este proyecto de Yaguará Panamá tiene una visión bastante amplia. Primero que todo quiero mencionarles, porque no estoy seguro si todas las personas que están escuchando no saben cuántas especies de felino tenemos acá en Panamá. Nosotros en Panamá tenemos 6 especies de felinos. La más pequeña es esta que está en la pantalla, es la oncilla. Es un animal tan pequeño como un gato doméstico, pero es manchado. Vive principalmente en donde nosotros lo hemos registrado en Panamá, en las zonas altas y desde aproximadamente 400, 500 metros sobre el nivel del mar hasta casi los 3.000 o 3.400 metros que mide nuestro volcán Barú. Pero también presenta una fase melánica. Aquí vemos una hembra que está manchada y la cría de coloración negra. Eso se le llama exceso de pigmentación en la piel, melanismo. Está el tigrillo, que es otra especie muy importante y muy especial en nuestros bosques. Es la única especie en América que las patas de atrás las puede rotar 180 grados y puede bajar los árboles de cabeza. Solamente él puede hacer eso en América. Tiene una cola muy larga, es principalmente nocturno, a diferencia de esta tercera especie, que es el jaguarundi, que es un poquito más grande que el tigrillo. Y el jaguarundi, una de sus particularidades es que lo podemos encontrar en casi que todo tipo de hábitat, en hábitats hasta perturbados, pero es principalmente un animal diurno, a diferencia de la gran mayoría de las especies. Tenemos aquí el ocelote o manigordo, que es el más cosmopolita de todos. Eso quiere decir que lo podemos encontrar prácticamente que en todos los ambientes. Alrededor, en los bosques, alrededor de la ciudad de Panamá, tenemos ocelotes y en menor medida jaguarundis también. Pero también tenemos al segundo felino más grande que existe en América, que es el puma. El puma tiene una de las distribuciones latitudinales más amplias de cualquier animal que existe en el mundo. Lo podemos encontrar desde Alaska, Canadá, hasta Tierra del Fuego en Chile y Argentina. Impresionante. Y por último, la sexta especie es el jaguar. Y así como ven un jaguar manchado y un jaguar melánico. No es una pantera, es un jaguar con exceso de pigmentación en la piel. Los jaguares acá en Panamá los podemos encontrar en diferentes tipos de hábitat, desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 2.800, 3.000 metros de altitud. Y lo cual hace que sea un animal muy importante también en nuestros ambientes. Pero les quiero hablar un poco sobre el estado de conservación del jaguar a nivel nacional y qué es lo que está pasando también a nivel internacional. A nivel de todo el rango de distribución del jaguar, nuestro jaguar como especie existió en toda la parte que es rosada en conjunto con lo rojo. Si pueden ver, desde el sur de los Estados Unidos hasta prácticamente que casi que la mitad sur de Argentina. Pero gracias a las acciones antropogénicas o humanas, se le ha reducido el 54% de su hábitat natural y solamente lo encontramos ahora en la parte que vemos en rojo. Está extinto en El Salvador y también en Uruguay. O sea que son cosas que pueden pasar. Muchas veces pensamos que es imposible que los animales se extingan. Sí, se están extinguiendo nuestras especies. Entonces, pero en Panamá, ¿cómo nosotros logramos recabar la información actualizada del estatus de conservación del jaguar y de otras especies? Hemos estado trabajando la Fundación Yaguará Panamá en conjunto con otros aliados, el Ministerio de Ambiente y otras organizaciones, en más de 40 sitios. Todos los puntos rojos que ustedes ven son lugares en donde nosotros hemos colocado estudios
de cámaras trampa, ya sea para densidad del jaguar y para estimar la abundancia de los animales que están presentes en el lugar. Y esto lo podemos traducir así: más de 40 sitios en donde hemos estado trabajando, los puntos morados que ustedes ven acá, que eso es igual a más de 655 sitios particulares con estaciones de cámaras trampa, o sea, con una o dos cámaras trampa en el mismo lugar. Y eso es igual a más de 40.234 noches trampa, lo cual es un mundo de información para el jaguar y para todas las especies de mamíferos terrestres que tenemos aquí en nuestro país. Pero ¿todo esto qué es? Biodiversidad. No solamente el jaguar sale fotografiado en nuestras cámaras trampa. Hemos estado también evaluando todas las especies de mamíferos terrestres que salen al frente de nuestras cámaras, como pavones, gatos solos, armadillos, ñeques, conejos pintados, tapires, etc. Entonces, en base a toda esa información que les acabo de mencionar, podemos hacer mapas como el que ustedes están viendo en este momento, el cual es de la distribución y el estatus del jaguar en la República de Panamá. Si ven mi cursor que se está moviendo, el jaguar prácticamente que está principalmente en nuestro país hacia la costa del Mar Caribe, en donde ustedes ven que hay rojo, es que hay muy pocos registros de jaguar o quizás ningún animal, y en donde ustedes ven que hay celeste o azul claro, como aquí en esta zona, ven que hay celeste prácticamente que a lo largo de los límites de las áreas protegidas o bosques que hay en este mapa, lo cual significa que hay mucha interacción entre los seres humanos con los jaguares, principalmente por el tema de la ganadería, la expansión de la frontera ganadera. En la zona de Azuero, también aquí pueden ver, hay presencia de jaguares. Todavía se cree que no hay muchos individuos, pero se está evaluando esa situación, la cual es súper importante tener de base esta información para lo que se quiere plantear de ahora en adelante. Entre las amenazas y los conflictos que enfrenta el jaguar actualmente y hacia el futuro, tenemos varias amenazas, pero si nos vamos hacia atrás, nos damos cuenta que el jaguar se está convirtiendo en un fantasma. Imagínense, desde los años 60 y 70, más de 18.000 jaguares fueron matados solamente por su piel. Imagínense eso. Entonces, aquí en Panamá se ha perdido aproximadamente que el 40% del hábitat natural del jaguar. Y aquí en esta fotografía, les puedo poner de ejemplo, este es un área protegida, un potrero dentro de un área protegida y que todavía está expandiendo mucho más su área de ganadería. Y ustedes ven los puntitos blancos que se ven aquí en esta zona son vacas. Estas vacas en algunos momentos van y duermen en esta zona y todo este bosque tiene jaguares. Entonces ahí es donde más adelante vamos a hablar un poquito de esa interacción que existe. Pero ¿qué ocurre? Los seres humanos también estamos matando las principales presas del jaguar. ¿Y cuáles son las principales presas del jaguar? Puercos de monte, tapires, venados, conejos pintados, saínos, que a su vez también se convierten en las principales presas de muchos de nosotros los seres humanos. Entonces hay una correlación positiva entre las interacciones de los seres humanos con los jaguares y los pumas, y eso ocasiona que entonces el jaguar muchas veces no tenga presas a su disposición y tiene que recurrir a los animales domésticos para su subsistencia. Y aquí es donde viene la parte fuerte del asunto, porque la gran mayoría de cuando ocurre esta interacción en muchos lugares, dentro de áreas protegidas o en límite de áreas protegidas o en lugares en donde la ganadería es poco recomendable o cero recomendable, entonces el jaguar, si no tiene que depredar, come estos animales y nosotros los seres humanos matamos al jaguar principalmente por el tema del miedo, por la venganza y también le atribuimos por el tema monetario, porque muchas de las vacas que están en estos lugares, en algunos sitios, están bajo pago de algún seguro o algo por el estilo. Entonces, ese conflicto humano-vida silvestre ocasiona sobre todo la muerte de la represalia y la cacería ilegal de los jaguares por parte de los dueños de las propiedades. Esta foto no se aprecia muy bien, fue una foto de cámara trampa que colocó Josué Ortega, uno de los biólogos de Yaguara, Panamá, en donde se ve que el jaguar está
depredando, comiéndose a un puerco doméstico de más de 350 libras. Pero ¿dónde estaba el puerco? Estaba dentro del bosque. Entonces, esto no debería de ocurrir. Si el jaguar encuentra animales dentro de los bosques, para él es una presa más. Y los animales domésticos se convierten a veces hasta en presas mucho más fáciles porque no han evolucionado con estos depredadores y no saben cómo defenderse. Entonces, este es un tema que hay que prestarle mucha atención porque entonces vemos situaciones como estas, en donde las personas en algunos momentos pierden dinero y piensan que el jaguar es malo y no es malo. Entonces, hemos estado tomando mucha información de las causas por las cuales realmente el jaguar en Panamá ha estado desapareciendo. Pero en esta toma de información que la venimos colectando desde hace muchos años, nos damos cuenta también que hay tráfico ilegal de partes de jaguar, de colmillo, de piel, de muchas partes de la grasa del jaguar, que se le atribuye propiedades en la medicina mal llamada tradicional asiática. Entonces, nada de esto está probado de que funcione para nosotros los seres humanos, así que tenemos que prestar nuevamente atención de que estos son placebos para las personas. Así que tenemos que ir derrumbando mitos poco a poco y esa es parte de lo que hemos venido haciendo. Imagínense, desde 1989 hasta diciembre, 31 de diciembre del 2019, hemos colectado información gracias a mucha gente en todo el país que se han matado aproximadamente 355 jaguares, principalmente por el tema del descuido, mal manejo del ganado cerca de áreas protegidas, dentro de áreas protegidas o en límites de bosque o dentro de los bosques, en donde sobresale que el lugar o la provincia que ha tenido mayor cantidad de reportes es el Darién, con 118 reportes de muertes que nos han hecho, seguido por Colón, Costa Arriba, la Panamá Este, los lados de Chepo, y es increíble, y les resalto que en esa zona de Panamá Este, en Chepo, hay escritos de las crónicas españolas de 1800, en donde ya se habla sobre el tema de conflicto entre jaguar, ganadería, por el tema de la expansión, cuando comenzaba fuertemente la expansión de la frontera ganadera y agrícola. En base a lo que le mencioné en uno de los slides anteriores, que les hablaba sobre más de 40 sitios de estudio con este montón de noches cámaras trampa, más de 40.000 noches cámaras trampa, podemos hacer un mapa como este de probabilidad de ocupación. ¿Qué significa? Entre más rojo esté el lugar, hay mayor probabilidad de que encontremos jaguares. Este es el ejemplo del jaguar, ya lo hemos publicado en varias ocasiones. Y en donde más azul está es la mayor probabilidad de poder encontrar jaguares. ¿Y qué podemos ver aquí? Que solo en algunos sitios está un poco naranja. O sea que las probabilidades son mayores de no encontrar jaguar en la mayoría del país, aunque hayan en varios sitios, pero esto significa que no hay un número alto de individuos de jaguar a lo largo y ancho en donde está, en este caso, nuestro corredor biológico panameño. Pero entonces lo pongo en un contexto más aterrizado. Imagínense, en base a información existente, uniendo la información de Panamá, sabemos que los jaguares se mueven entre 100 a más de 1000 kilómetros cuadrados. Son áreas extensas. El Parque Nacional Soberanía, que es este que está aquí, yo estoy aquí en Gamboa, exactamente, mide aproximadamente 220 kilómetros cuadrados. El bosque protector de Arraiján, que es lo que está al otro lado del canal, enfrente del Soberanía, mide entre 200 y 250 kilómetros cuadrados y está la península gigante, Península Peña Blanca, que forma parte del monumento natural de la isla de Barro Colorado, que aquí está encerrado en naranja. Acá arriba vemos al Parque Nacional San Lorenzo, pero ¿qué nos damos cuenta? Que si hacemos un estudio hipotético de estas líneas rojas, este polígono, que sea el movimiento de un jaguar, acá el movimiento de otro jaguar, los jaguares pueden cruzar el canal muy fácilmente. Se sabe que un jaguar puede nadar hasta más de 1 kilómetro. Son animales muy, muy interesantes de estudiar. Pero ¿qué ocurre? Miren esto. Ya hay poca conectividad entre el Parque Nacional Soberanía con el Parque Nacional Chagres. Hay poca conectividad entre los bosques protector de Arraiján y el Monumento Natural de Barro Colorado y San Lorenzo hacia los bosques más importantes, que son los bosques del Donoso y el Parque Natural Campana, Parque Nacional Campana. Esta zona englobada
la marcamos como en peligro crítico. El jaguar, necesitamos saber cómo están las poblaciones de jaguar. En los últimos años, desde el año 2012 hasta la fecha, en los estudios que tenemos nosotros y en base a un registro visible, un registro de observación de una colega, se avistó un jaguar en el año 2012 dentro del Parque Nacional Soberanía, pero de ahí hasta la fecha, desde el 2012 a la fecha, no ha habido más registros de jaguar y de muchas otras especies. Pero necesitamos utilizar otras herramientas para saber cuál es el movimiento espacial de estos animales. Y comenzamos utilizando los datos de cámaras trampas, pero datos robustos con estaciones que estuvieran enmarcadas en polígonos de más de 100 kilómetros cuadrados, y pudimos ver dentro del Parque Nacional Darién, en la serranía de Pirre. Esto que ustedes ven aquí es la serranía de Pirre, que está dentro del Parque Nacional Darién, y pudimos detectar y observar el movimiento de varios jaguares que se movían entre 93 a 253 kilómetros cuadrados. Son los tres colores diferentes que ustedes ven acá. Dentro del mismo Parque Nacional Darién hice el mismo ejercicio por primera vez entre el año 2004 y el año 2006 para mi estudio de maestría en Cana, en el corazón del Parque Nacional Darién. Pero para obtener esa información de una forma más fina, tenemos que capturar a los animales y ponerles collares para obtener esa información exacta y precisa de dónde se están moviendo, porque solo con esa información nos podemos dar cuenta en lugares en donde las detecciones de cámaras no pueden, valga la redundancia, detectar a estos animales. Pero si combinamos cámaras trampas con la herramienta de radiotelemetría, podemos reconstruir la historia natural y los movimientos espaciales de estos animales para dar muchas recomendaciones, inclusive a nivel de estado. En este momento ya contamos desde el año 2019 con el primer jaguar que se le puso un collar con un GPS para obtener esta información de la cual yo le he estado conversando. Pero hay algunas barreras que tenemos que abordar y atender. Tenemos que mejorar nuestros corredores biológicos. Eso es fundamental e importante. Tenemos que ir reduciendo el conflicto jaguar-ganadería dentro de las fincas, crear proyectos pilotos. Tenemos que mantener de ahora en adelante hacia el futuro para tener datos, ustedes saben, datos nuevos, constantes, pero, o sea, tenemos información de hace muchos años, pero necesitamos más robustez en esos datos, y a eso es lo que tenemos que ir, centrados principalmente en el jaguar y en toda la biodiversidad alrededor del jaguar. Necesitamos sensibilizar a todas las personas, y yo doy las gracias que APEDE me ha invitado a dar esta presentación, porque esto es de lo que estamos hablando, sensibilizar a todo el público en general. Entonces, viendo el aspecto de conectividad biológica y su vinculación con las actividades de restauración, nuevamente caemos en el mapa que les había mostrado. Ya saben en dónde tenemos jaguares, ya saben en dónde está el conflicto. Aquí lo pueden ver, el conflicto principalmente está en las zonas celestes, marcadas con celeste también, básicamente que alrededor de las zonas de bosque. Entonces, queremos hacer y tener más información robusta con los estudios de cámaras trampas, y queremos hacer un censo nacional del jaguar hacia el futuro dentro de estas zonas marcadas en el contorno blanco. Queremos crear el primer, en conjunto, todo esto es en conjunto con el Ministerio de Ambiente, crear el primer centro de conservación e investigación de felinos silvestres, con un punto muy importante que es el de la creación de un proyecto piloto para poder llevar a la vida libre nuevamente algunos felinos pequeños como ocelotes, tigrillos y yaguarundis, y en algunos casos oncillas, que son atropellados y que algunas personas los tienen en cautiverio en sus casas y que pasan al Ministerio de Ambiente para darles una oportunidad a que regresen al medio silvestre, que es donde realmente ellos deben estar. Todo esto conectado es conexión biológica, conexión de biodiversidad, pero al mismo tiempo variabilidad genética. La genética es muy importante que la abordemos. En los puntos rojos que ustedes ven son sitios en donde tenemos planes de manejo de fincas ganaderas. Tenemos 3 en las áreas de Chepo, cerca del lago de Bayano, y acá en Darién tenemos 3 fincas también. Lo bueno es que estas 3 fincas, aparte del plan de manejo que tenemos, ya se están implementando algunas de las medidas antidepredación gracias al programa de pequeñas donaciones de PNUD GEF. Y
es impresionante, necesitamos apuntar hacia adelante, tenemos que pensar en grande para que la conservación del jaguar sea una realidad. Y nuevamente es biodiversidad, porque en donde se mueve el jaguar se mueven muchas otras especies. Y aterrizándolo más para que vean lo que nosotros estamos planteando en conjunto con el Ministerio de Ambiente es en estas zonas de acá, Parque Nacional Soberanía Chagres, en Nusagandi, en Chepo, también en Huargandí, hacia la comarca en Veraguaunán y Madungandí. ¿Pero cómo? Básicamente hemos estado viendo que lo que les dije hace un rato, pérdida de cobertura boscosa y conectividad entre el Parque Nacional Chagres con el Parque Nacional Soberanía. Parque Nacional Chagres con Cunayala, Nusagandi y Chepo ha perdido mucha cobertura boscosa, y en donde ustedes ven la estrella naranja es lo que nosotros le estábamos comentando. Allí en ese lugar es donde tenemos las 3 fincas con planes de manejo que esperamos poder hacer la implementación. ¿Por qué es importante la implementación en estas fincas? Porque solo de esa forma el dueño de la finca se da cuenta y palpa que realmente sí es posible hacerlo y que la convivencia entre jaguar, biodiversidad y ganadería y animales domésticos es posible hacia el futuro. Es lo mismo que estamos viendo entre la comarca de Madungandí, Huargandí y la comarca en Veraguaunán. Y nuevamente, aquí en esta estrella es donde les mencionaba que tenemos otras 3 fincas con planes de manejo, que son las fincas que ya se están haciendo las implementaciones. Pero al mismo tiempo, aquí se crea, señoras y señores, la primera organización de base comunitaria con objetivos para minimizar el conflicto jaguar-ganadería. Y adivinen qué, ¿quiénes lo lograron? 5 familias de ganaderos en esa zona que han tenido por muchos años conflicto del jaguar con su ganado, han estado perdiendo muchos animales, pero creen en que si pueden cambiar todo esto juntado con otras iniciativas, puede ser un futuro mejor tanto para ellos como para la vida silvestre de nuestro país. Les voy a dar un ejemplo de esas fincas allí en esa zona de Darién. Este proyecto está enmarcado en 15 fincas ganaderas a lo largo de todo el país, en conjunto con el Ministerio de Ambiente y la Fundación Yaguara Panamá. Pero quiero decirles algo. Todas esas fincas se les ha colocado cámaras trampas. ¿Para qué? Para medir la biodiversidad que hay en todos estos sitios, para saber cuántas especies hay, para saber cuántos jaguares, cuántos pumas hay en el lugar. Entonces, ¿qué nos hemos encontrado? Miren esto. Este es un gran ejemplo para poder enseñarle a la gente. Esto es en una de esas fincas. El ganado se mete a tomar agua dentro del bosque. Esa es una práctica tradicional. Pero tenemos que eliminar esas prácticas y tecnificar la ganadería, porque exactamente en este punto donde se están moviendo estas vacas, miren lo que hay. Están los jaguares. ¿Por qué? Porque está dentro del bosque. Entonces lo que tenemos que hacer, parte de estas prácticas o mejor manejo de nuestras fincas es tener nuestros animales más cerca de nuestras casas y tener planes como este ejemplo que les voy a poner aquí brevemente, con un plan de manejo de una finca y que se están haciendo las implementaciones. Lo que ustedes ven en chocolate es un cercado eléctrico que ya se ha establecido. Lo que ustedes ven en celeste son los lugares en donde en cada uno de los cuadrantes las vacas se van a pastar y van a tener para tomar agua. Porque usualmente las vacas toman agua acá dentro del bosque donde está el río. Aquí están los puntos de cámaras trampas, los puntos de trampas para captura de jaguar, pero también teníamos que probar si los jaguares eran los que estaban depredando los animales. Y totalmente cierto. Los dueños de la finca, nuestros colaboradores, nos han ayudado mucho en obtener esa información de primera mano. En todas las estrellas rojas, lugares comprobados en donde el jaguar estaba depredando en esta finca en particular. Y de los animales con mayor sensibilidad al asunto de la depredación son las vacas y los terneros. Entonces, acá es donde se van a tener terneros con las vacas, aparte y muy lejano de donde está el bosque. Pero ¿qué sigue durante y después del COVID-19? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué podemos hacer? Como les mencionaba, tenemos que saber, en palabras sencillas, cómo están las poblaciones de jaguares, si están saludables o no están saludables, y al mismo tiempo la biodiversidad que con él camina. Y esto lo estamos haciendo con el Departamento de Genética de la Universidad de Panamá, con mucho orgullo
de la Universidad de Panamá. El turismo es una alternativa económica que ya se ha utilizado aquí en Panamá con respecto al jaguar y en muchos otros lugares. Hay lugares icónicos en donde hoy día usted puede ver a los jaguares directamente. Todavía eso no está pasando en Panamá y quizás no pase, pero el primer tour en Panamá se crea hace aproximadamente 5 o 6 años en la comunidad de Quebrada Ancha, aquí en el Parque Nacional Chagres. Y esas personas de la comunidad de Quebrada Ancha han impulsado esto vendiendo huellas de jaguar y llevando gente para que vean las huellas del jaguar y el camino real, porque ellos también están situados en una parte importante en donde está el camino real en el Parque Nacional Chagres. Es una muy buena acción y conectado con investigación científica es wow. Pero eso tiene que ser de la mano también con muchos aliados. Y uno de los principales aliados que tenemos que trabajar fuertemente, que a veces es complicado llegar a los lugares, y en este momento de COVID-19 se hace mucho más difícil. Tenemos que seguir trabajando con las comunidades y hablar directamente con ellos. Hemos estado entrenando promotores ambientales para la conservación del jaguar en Darién y en Chepo. Es un proyecto también del programa de pequeñas donaciones. Este programa también crea en una reunión que yo fui a New York, conozco a la principal del programa de pequeñas donaciones de PNUD en New York, Yoko Watanabe, y de ahí sale muchas ideas para crear la creación de un fondo especial para la conservación de grandes felinos a nivel comunitario. Señoras y señores, ahora el resultado son 7 organizaciones de base comunitaria financiadas y que han iniciado sus proyectos con actividades de conservación de los felinos silvestres, en este caso con el jaguar. Y ha sido y se está ejecutando, eso es interesantísimo y muy positivo para el país y nunca antes visto en toda la región, aquí en Panamá, para Bocas del Toro, Chiriquí, Veragua, Chagres, Cunayala y el Darién. Tenemos que seguir diseminando la información. Yo soy un científico, pero he aprendido desde hace más de 10 años que la ciencia no puede quedar en una biblioteca o en un artículo científico. La ciencia, que tanto cuesta generarla, tiene que ser diseminada de diferentes formas, en diferentes modalidades. Y tengo que decirlo, una de las modalidades que más a mí me ha gustado es la que nosotros, gracias a la donación del Ecos del Agro, que publicamos mensualmente desde el año 2014, 2015, no recuerdo exactamente, llevamos más de 60 publicaciones, que eso va directamente a la gente que están trabajando en el campo. Entonces, eso es importante publicar científicamente. Los periodistas nos han apoyado incansablemente en esta lucha por tratar de que la gente sepa de primera mano qué es lo que está pasando con nuestra biodiversidad en el país. Tenemos el proyecto más grande de mamíferos terrestres en Panamá gracias a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología y a los otros aliados, el HHMI, el Programa de Pequeñas Donaciones, el Ministerio de Ambiente, dentro del Parque Nacional Darién. Tenemos mucha información de muchos años en los mismos sitios y nuevamente es el primer proyecto de largo plazo y vamos a esperar que tengamos muchos años más, si tenemos más apoyo, para seguir tomando esa información y dar una vuelta a lo que hemos venido trabajando con ciencia, pero ciencia para la toma de decisiones. Tenemos que seguir capturando animales para saber cuáles son sus movimientos espaciales y temporales. Necesitamos saber exactamente dónde se mueve. Un ejemplo, exactamente en cuántas fincas se mueve este puma, en cuántas fincas se mueve chucunaque. Y así podemos dar recomendaciones mucho más específicas. Hemos estado trabajando con el Ministerio de Ambiente desde el año 98, pero creamos un convenio de cooperación entre el 2017 hasta el 2022, ojalá y lo podamos renovar, de gestión preventiva de conflictos jaguar-ganadería, con más de 133 casos atendidos hasta comienzos de este año, pero muchos más de 133. ¿Pero qué está pasando en este momento? Se declara pandemia el 8 de marzo en Panamá. Pero Yaguará Panamá, el Ministerio de Ambiente con sus aliados, que en este caso ha sido muy puntualmente mucha gente, pero la Policía Ambiental y el Servicio Nacional de Fronteras, Senafron, nos han estado ayudando a través del WhatsApp y de los teléfonos a poder llegar a todos estos 18 casos desde el 8 de marzo hasta el día de hoy. El caso 18 es ayer y hoy en los lados de Colón, principalmente por situación con el jaguar de depredación a ganado en áreas
muy apartadas, en áreas en donde no hay un plan de manejo de las fincas, con ocelotes, con coyotes, tigrillos, zorras grises, yaguarundis, y los lugares principales han sido Darién y Veraguas. O sea, seguimos trabajando en el contexto en el cual nos encontramos. Entonces, el Ministerio de Ambiente, la Policía y Senafrón son los que están atendiendo directamente los casos. La información nos llega a nosotros, pero la repartimos entre todos los aliados para poder hacer más allá y no quedarnos solamente con los brazos cruzados. Los bosques y el secuestro de carbono que tienen nuestros bosques es importante de atender. Toda la masa vegetal que existe en Panamá, sobre todo de los bosques más viejos, es importante, señores. Adivinen qué, esos bosques nos dan aire. Tenemos que protegerlos, tenemos que seguir protegiendo las áreas protegidas, tenemos que generar mayor conectividad que sea valorada nacionalmente y también, ¿por qué?, en un ámbito global. En este contexto del COVID-19 tenemos que aceptar que no vamos a regresar a la normalidad de antes. La verdad que eso me entristece, pero tenemos que seguir adelante, tenemos que cambiar nuestros modelos, tenemos que ir a la marcha para frenar los impactos que está ejerciendo el cambio climático hacia nosotros mismos. Eso nos golpea a nosotros, a nuestra humanidad. Tenemos que crear un nuevo acuerdo de la humanidad para con la naturaleza. Nuevamente les repito, el bosque, el ambiente nos da agua para consumir. Hoy, ¿cuántos vasos de agua se han tomado? Solo piensen en eso y seguimos vivos gracias a eso y a muchas otras cosas más. ¿Cuántas bocanadas de aire han exhalado ustedes el día de hoy para que estemos escuchando esta charla que gracias a PD se la estoy compartiendo? O sea, es gracias al bosque. Desde un punto de vista de ciencias biológicas, vemos esta pandemia también como una oportunidad, señores, para que todos nos demos cuenta que el medio ambiente es lo más importante para que nosotros podamos vivir. Es algo que tenemos que ya tener ese chip metido. Pero no solamente por la pandemia, desde mucho antes, pero si antes no lo teníamos, este momento es importante. El planeta Tierra es nuestra casa, no podemos dañar nuestra casa. ¿Quiénes de ustedes que compran una casa, llegan a la casa con un mazo y empiezan a romperla? A menos que hayan pasado algunos años, algunos meses que usted quiera hacer una modificación de la casa. Pero cuando usted ve un lugar, usted no lo daña. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer. Nadie en este momento, y casi que nunca, ignora lo que dice un ingeniero, ya sea cualquier tipo de ingeniero. ¿Por qué? Porque esa persona ha estudiado para poder tener un contexto en su mente y de una forma intelectual para poder afrontar lo que él ha estudiado para apoyo a la sociedad. Un médico, ¿quién niega el dictamen de un médico si el médico está preparado? Eso no lo hacemos porque tenemos que confiar en esa persona que habla y que nos examina a nosotros y examina a nuestros hijos. No hemos ignorado en este momento de COVID a los científicos que están trabajando en el Gorgas actualmente y a los virólogos que están asesorando el MINSA. Ellos son los que nos están diciendo cada día qué es lo que está pasando. Es ciencia pura y básica transformada en ciencia aplicada para que podamos seguir y no tengamos una situación peor. Por favor, les pido, no ignoremos a los biólogos como yo, científicos panameños. Hay un montón de científicos panameños que hemos estado estudiando y trabajando por nuestro país y lo vamos a seguir haciendo. Siempre vamos a estar aquí en Panamá por el futuro de nuestros bosques y el futuro de nuestras tierras. Escuchen esto. Soy el felino más grande de América. Recorro el continente desde México hasta Argentina, siendo Panamá el puente natural por donde paso. Mi hermosa piel es manchada, y aunque no me puedes ver, mis huellas y rugidos me delatan. Cuido los bosques que protegen los ríos. Soy parte importante de este delicado equilibrio. Pero estoy en peligro. Los humanos han destruido los lugares donde vivo. Invaden y queman mi casa. Matan a mis hijos. Esta es mi historia. Ahora me conoces. Ya sabes quién soy. Soy el jaguar, el guardián de los bosques de Panamá.
Quien lo dijo, el Chombo, y todos nosotros debemos saber que esto es sumamente importante. Yo le estoy hablando aquí, pero el equipo de Yaguará es mucha gente, gente nacional, gente internacional, pero principalmente somos panameños que estamos trabajando mano a mano con muchas instituciones para poder sacar estas cosas adelante en buena forma. Tenemos colaboradores internacionales, es impresionante lo que la Fundación Yaguará Panamá y sus colaboradores, el principal, el Ministerio de Ambiente y otras organizaciones nacionales e internacionales, hemos estado logrando por nuestro país. Pero toda esa información, canalizarla para que todos la logremos entender. Todavía podemos salvar a nuestro jaguar panameño. Muchas gracias. Gracias Ricardo por excelente presentación, ¿no? Y has presentado una gran cantidad de información de lo que han estado ustedes haciendo en estos últimos años. Has compartido con nosotros, yo he quedado impresionado, pero me fascina cómo tú presentas, porque le metes mucha pasión al tema y eso definitivamente nos demuestra tu compromiso, que como bien dije al inicio, desde los 4 o 5 años tú andas ya en estos temas interesados, ¿no? Y no podemos negar esa pasión que tú le metes solo a esta presentación. Me imagino ese trabajo que estás haciendo en el campo. Has compartido excelente información. Yo personalmente tengo varias preguntas y varias ideas que se me ocurren. Estoy seguro que quienes nos escuchan también tienen cantidades de preguntas que quieren hacerte. Voy a poner, por decirlo así, las reglas del juego. Sé que hay algunas que están presentándose en el chat, pero si alguien también quiere solicitar la palabra, puede alzar la manito. Conecta su micrófono, conecta su video y se identifica también a quien representa, ¿no? Eso sería para cualquiera que quiera hacerte una pregunta ya verbalmente y directa, ¿no? Así que voy a darte la primera. Yo tengo varias que quiero conversar contigo, que he quedado impresionado y cada vez que te escucho me impresiona más porque le metes más pasión, veo más información y se nos van ocurriendo muchas cosas que estoy seguro que desde nuestra asociación podemos involucrar al sector privado que de una u otra forma siempre anda buscando cómo apoyar en estos temas desde el punto de vista de su responsabilidad socioambiental, que hoy día, pues, antes del COVID estaba muy de moda y pues estoy seguro que va a ponerse más de moda una vez que esto, bueno, como bien sabemos, no es que va a pasar, vamos a convivir, pero estoy seguro que podemos conseguirte aliados, ¿no? Muchas gracias. Sí. Déjame ver si te leo una que me parece un comentario muy bien dado, y es que hay que ver dos temas fundamentales. El trabajo con las comunidades, que muy bien lo has presentado, ya tienes muestras de proyectos en conjunto con las comunidades donde el ser humano, el jaguar y la ganadería pueden convivir. Quiero resaltar que también nos está escuchando el presidente de la Comisión Agrícola de APEDE y él también podrá decirnos algo posiblemente, pero tal vez transmitir todo lo que tú nos dijiste hacia los puntos que ellos también hablan en su comisión. Entonces, eso es importante. Entonces, ahora, preservar corredores también lo mencionaste, y significa que las actividades de carretera extractiva, expansión de fronteras agrícolas, etcétera, tomen en cuenta estas áreas para el diseño y evitar cortes y dejar un corredor continuo. Entonces, aquí es el reto que yo veo de muchas cosas. Por un lado, veo que presentaste varios mapas, no me los puedo grabar todos en mi cabeza, pero hubo uno que me llamó mucho la atención. Es donde ustedes han visto el jaguar donde hay más concentración y que creo que se demostraba en Bocas del Toro y parte en Canadá, que no, es lo más anaranjadito, no llegaba a rojo, y la parte celeste que crea todo el hábitat, sí. ¿No? Ajá, no. Sí. De igual manera veo que ya tienen un jaguar con un collar que ustedes lo pueden estar monitoreando y definitivamente ya tienen una mejor idea por dónde este caballero se anda movilizando, ¿no? Y eso es muy importante también. Es una dama. Porque la niña se anda
movilizando, y eso todavía mucho mejor, ¿no? Entonces, es importante esto porque, como bien dices, y mostraste también una diapositiva de un área ganadera donde se cortaba un bosque o se dividía el bosque, pues ahí prácticamente tenías al ganado y pues eran presas claves para el jaguar, ¿no? Y nosotros mismos somos los que estamos creando todo este esquema. También mencionaste algo del tema de carbono y verlo con los ecosistemas, que me pareció interesante esa intervención tuya, porque quiero referirme específicamente en este año 2020, donde en teoría pues los países que han firmado el Acuerdo de París deben aumentar sus compromisos o su ambición. Y una de las ambiciones que se estableció en el primer contribución nacional determinada de Panamá era el de aumentar la cobertura boscosa del país en un 10%. O mejor dicho, tal como está escrito en el NDC, la capacidad de absorción en un 10%. Eso implica pues restaurar, reforestar, detener la deforestación. Son esquemas que van de la mano una con el otro, porque aquí introduzco otro tema que es que ve con todos estos esquemas de cambio climático, es el de reducir las emisiones provenientes de la deforestación y degradación de los bosques, que incluye la conservación, y en este caso la conservación del stock de carbono, e incluye también el manejo sostenible de los mismos, y incluye el aumento del stock de carbono mediante actividades de reforestación y restauración, agroforestería, que van de la mano con lo que tú presentas también en esta presentación, valga la redundancia que nos diste, ¿no? Entonces, veo muchas cosas en conjunto y obviamente necesitas también mucho apoyo. Es lo que también yo estoy viendo, que pues solo no se puede hacer cosas, y ver cómo se pueden integrar, como has hecho con los programas de pequeñas donaciones, pero tener un norte claro es sumamente importante, y yo siempre he pensado que el jaguar, una gata ícono para mí, es un norte que todas las organizaciones debieran tenerlo, porque todas las ONG en su forma de ser pues están conservando, preservando todos nuestros recursos naturales, el medio ambiente, mediante sus diferentes actividades. Pero de una manera u otra también trabajamos aisladamente, ¿no? Y este puede ser un proyecto que puede impulsar el Ministerio de Ambiente, que de hecho lo está, y me agradó mucho que en el tiempo de pandemia estos 18 casos fueron atendidos por el Ministerio en conjunto con la Policía Ambiental. Eso demuestra el compromiso que existe ante este proyecto, pero es la manera de integrar todo de una manera que haga sentido, no solo para tu proyecto o el proyecto de todos nosotros, pero en este caso del jaguar, de salvar al jaguar, sino para ver cómo vamos a ir recuperando e ir hacia la meta esta que tiene el país del 10% de aumentar la capacidad de absorción al año 2050, que es un esquema bastante difícil, que va amarrado a la ley 69, que crea los incentivos forestales, de ahí de una manera u otra la alianza por el 1.000.000 de hectáreas y todo ese esquema, ¿no? Eso para mí me pareció importante, y me pareció sumamente importante cómo podemos integrarlos. Y te hago todos estos comentarios porque lo vi muy reflejado, cómo integrar un tema de stock de carbono que te va a decir a ti dónde está o cómo está la salud de cualquier ecosistema, porque ya sabemos cuando un ecosistema está saludable qué contenido de carbono debe tener, y asimismo Exacto. poder correlacionar. Lo único que no sé por dónde es que se está moviendo la niña que tiene el collar, para poder hacer que ustedes pueden hacer una correlación de carbono versus el movimiento de esta niña, y ojalá tuviera oportunidad para ponerle otro collar a otros más, ¿no? Y así sucesivamente. Claro. Te hago el comentario de forma general de todo lo que he captado. Has brindado mucha información de este proyecto, y esperamos que esto siga caminando, ¿no? Y ver nosotros desde la PEDE cómo podemos contribuir con algunos, no digamos desde el punto de vista personal de los ejecutivos, sino de las empresas que también buscan proyectos de esta manera. Solo para no seguir hablando y darle oportunidad a otros, te comento que ayer casualmente tuve una teleconferencia con un grupo de Italia donde buscan este tipo de proyectos, y es la relación. Ellos están interesados en el tema de cambio climático, pero quieren ver biodiversidad, quieren ver fauna, quieren ver todo eso en conjunto. Y este Sí. proyecto encaja perfectamente, y pues
posteriormente podemos conversar para ver cómo se puede presentar ante estos grupos, ¿no? Y así sucesivamente ir buscando apoyo por todos otros lados, porque a mí me parece fabuloso como una estrategia ambiental, de hecho, como una estrategia ambiental climática, tomando en cuenta este esquema de salvar al jaguar. Te los dejo Muchas este gracias, Eduardo. comentario así, si quieres comentar sobre lo que he comentado y si cualquier otra persona, por favor, quiere hacer alguna pregunta, siéntase libre de hacerlo también, solo que alce la mano, conecte su micrófono y también su video y se introduzca quién es. Sí, fíjate, Eduardo, que en base a lo que tú acabas de comentar, sí es cierto, hay una correlación muy, muy positiva, porque en donde está todo este secuestro de carbón está la biodiversidad, y hay diferentes individuos de jaguares, de pumas y de otras especies que se están moviendo dentro de esas mismas zonas. O sea, hay un solapamiento directo. Lo que nosotros necesitamos para acoplarlo bien es tratar de tener una mejor calidad de los datos, y para eso tenemos que tener datos más precisos y actualizados, o sea, tener mapas actualizados de la cobertura boscosa funcionaría muy, muy bien, y creo que el inventario forestal tiene esos datos. Entonces sería muy bueno utilizar esa información nueva y solaparla con toda la información que nosotros tenemos de cámaras trampas y lo que podamos hacer hacia el futuro. Entonces podemos tener algo muchísimo mejor, pero sí necesitamos, tú sabes, compaginar esas informaciones. No, me parece interesante porque sé que Panamá ha hecho un gran trabajo en ese sentido, tiene un nivel de referencia hoy día por muchos reconocido como el mejor que se ha presentado de parte de un país en desarrollo, que incluye las 5 actividades del tema de red, y eso es clave para esa información que tú estás buscando, ¿no? Y ojalá pues se dé continuidad a todo esto, ¿no? Voy a solo aclarar un comentario que me hace Jessica de que por qué me refiero a la gata, y es porque es la que tiene el collar. Sé que hay macho y hembra, pero la gatita es la que tiene el collar y a esa me referí, Jessica, para que sepa, ¿no? Hay otro comentario también, pregunta a la vez, creo que es de Fundación Natura y Ciencia 507, han Sí, aplicado también planes de manejo de finca con nidos activos de águila arpía, muy sí, importante exacto. también. Sí, Ajá. sí. Y también están implementando, gracias al proyecto de pequeñas donaciones. La pregunta de ellos, ¿cómo lograste que el MIDE y Mi Ambiente reconozcan estos esfuerzos? Bueno, es una buena pregunta, pero tú que lo has vivido y ahora tienes esa experiencia con estas fincas pilotos que pues ya están funcionando. Sí, fíjese que bueno, Carla, que la conozco de hace muchos años, que ha estado trabajando así como nosotros, mano a mano y con las uñas para salir adelante. Ya ellos, por lo menos ya ellos comenzaron también. Nosotros logramos convencer en su momento a las personas de que esto era importante. Yo recuerdo en el comienzo del periodo anterior, estuvimos hablando mucho de eso, pero realmente no es desde este momento que nosotros estamos hablando del jaguar. Yo vengo colaborándole al Ministerio de Ambiente desde el año 1998 con, con muchas personas que todavía actualmente están y sí saben que hay una forma de seguir adelante. Yo soy muy inquieto, ustedes saben, yo el que me conoce, yo soy muy inquieto con este tema, y a lo largo de un poquito más de 20 años que he estado en esto, he estado personalmente y después con mucho apoyo también inclusive de Fundación Natura, de ir a otros lugares a colectar sus proyectos, digamos, a tener información de primera mano, es la palabra, de proyectos que han sido exitosos. Porque en este momento tampoco podemos estar practicando y tratando de crear la rueda. Yo creo que es un momento en que también hay que ser un poco más práctico y hay que aplicar los conocimientos que ya tenemos. Carla tiene muchísima experiencia. Nosotros ahora también tenemos bastante experiencia en el tema y hemos recogido y hemos recopilado mucha información de afuera
Pero aunque ustedes no lo crean, desde el año 98 hemos recopilado información de aquí mismo, de Panamá. Tú sabes, yendo a las fincas, convenciendo a las personas. Y eso ha sido un proceso muy largo, pero al final del camino, yo creo que, y la necedad a veces, creo que hemos podido lograr una parte. Todavía falta mucho más. Todavía falta mucha tela que cortar. Y yo creo que si vamos con este envión, con este empuje, vamos a poder hacer que Panamá sea un país piloto para el restablecimiento de los corredores y al mismo tiempo de nuestra biodiversidad, incluyendo el jaguar, que en este caso de nuestro país, el jaguar también es panameño. ¿Aló? Excelente. Voy a pasarle la palabra a José de Jesús, que nos la pidió, y posteriormente se la voy a dar a Jessica John, que también la pidió. Si alguien más desea pedirla, por favor, alce la manito. José, tienes la palabra, te identificas y te pones en modo de video y obviamente abres tu micrófono. Pero me escuchan en este momento. Eduardo, nada más para cuestión de orden, que estoy levantando la mano hace rato, pero no sé si esto no funciona y no la estás viendo. Es Ricardo Anguizola, gracias. No veo tu mano, Ricardo, pero perfecto. Ya sé que estás ahí. Solo veo la de José de Jesús y la de Jessica. Y ya sé que estás ahí. Bueno, pero José. Ok, estoy apretando aquí, pero no sé por qué no la recibes allá. ¿Me escuchan? Sí te escuchamos, José. Ok, no tengo video en este momento. Lo primero, mi nombre es José de Jesús Vargas, trabajo con el Fondo Peregrino y una fundación local que se llama Fundación Rapaces y Bosque, y tengo 20 años trabajando con el Águila Arpía en la provincia de Darién, y conozco a Ricardo desde que me mudé soy chiricano, me mudé a Panamá y desde ese entonces lo conozco y hemos trabajado en algunas cosas en común. Y sé a manera de comentario la experiencia y ese ánimo que siempre le inyecta la conservación, Ricardo. La pregunta que yo tengo sobre tu trabajo, Ricardo, lo que mostraste, es que veo que muchos de los reportes de jaguares son siempre en área limítrofe entre área ganadera y área de bosque. Y es a lo largo de Panamá. Los modelos de fincas son efectivos, te funcionan muy bien, pero ¿cómo llevar esos modelos de fincas de manera masiva a toda esta región de Panamá donde se requiere esta acción para conservar los jaguares? Es algo que yo sé, se requieren fondos, se requiere cooperación. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué piensan? Sí, fíjate, José, muchas gracias y gracias por estar participando en la presentación. Fíjate que a eso es lo que vamos. Yo siempre, cuando me piden recomendaciones, por ejemplo, en otros países como en El Salvador, ahorita mismo, que han estado teniendo nuevos registros de pumas y eso, yo les digo a ellos, bueno, este es un proceso que muchas veces es largo y ese proceso puede durar 5, 10, 15, 20 años. A nosotros nos ha durado bastante tiempo, pero es un proceso de convencimiento y de divulgación masiva y hablar aquí, hablar allá, tener buenos contactos, ir a las reuniones. Entonces, estar en el campo directamente, entonces generar esta información. Y hoy día lo que nosotros estamos tratando de hacer es que las fincas piloto, en el momento que tengamos ya los resultados, o sea, yo sé que funciona, pero cuando tengamos esos resultados, ahí viene lo que realmente va a ser bueno. Es tratar de que masivamente en el país se le logre prestar atención a esto. Yo sé que particularmente en algunos sectores y en algunos sitios ya lo están haciendo. Nosotros hemos estado colaborando con algunos, otras organizaciones con otros, pero sí está, como tú dices, así muy disperso. Tenemos que crear más cohesión en eso, pero también cohesión en términos de organizaciones que trabajan el tema de la agricultura y la ganadería y involucrar realmente, y es lo que ya hemos estado teniendo algunos acercamientos con el MIDA, con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, también con el Instituto de Seguro Agropecuario, con el Banco de Desarrollo Agropecuario, con los bancos. ¿Por qué? Porque también nos hemos estado dando cuenta que en muchos de los casos lo que ocurre es que se dan los préstamos, pero en alguno de esos sitios quizás algunas personas no se dan cuenta, pero a nosotros nos llega la información
de jaguares que son matados en lugares que algunas veces tienen préstamos y etcétera. Entonces, ¿cómo podemos tratar de que eso no siga ocurriendo? Llegando a lo principal, no irse por las ramas, llegando exactamente a la raíz. Y la raíz, por lo menos en nuestro país, en este tema, el principal regente en el tema agro y ganadero es el MIDA. Entonces, hay una situación que a veces mucha gente, cuando hay una situación del jaguar en fincas ganaderas, la gente de una vez dice, esto es el Ministerio de Ambiente. Y ya nosotros venimos conversando de que no es un tema que solamente debe ser manejado y que le compete en este caso al Ministerio de Ambiente, es un tema que le compete al MIDA, pero lo que pasa es que como ven es a la especie, y claro, como especie es Ministerio de Ambiente, pero globalmente en la situación, en el contexto que se encuentra, el MIDA puede aportar muchísimo y queremos intentar empujar esa carreta. Ok, gracias Ricardo. Muy Gracias, interesante. Ricardo. En esta misma línea, disculpa, José Jesús, ¿terminó la pregunta suya? Sí, la pregunta nada más, darle las gracias por responder y a usted también por permitirme participar. Y Bueno, una de las cosas que me gusta es la parte, digamos, yo conozco el área donde estás trabajando en Darién, he estado allí, conozco al finquero, conozco la emoción que ellos le están metiendo ese ánimo que has inyectado también en las personas. Y es una cosa que también nosotros tratamos de hacer en las comunidades donde trabajamos, tratamos de que la gente se enamore con el proyecto y de que otras personas aledañas, otras comunidades se enamoren de ese proyecto para que lo quieran replicar. Y eso funciona muy bien. Y creo que esa también es una punta de lanza que que tú debes estar explorando también ya. Gracias. gracias, José, por tu excelente comentario, este último que me gustó, y quiero agregar un poquito porque hay una pregunta de parte de Indra Candanedo que va en línea con lo que acabas de decir antes de pasarle la palabra a Jessica. O sea, ese interactuar con el MIDAS, que es el que acabas de mencionar que estás haciendo, y los bancos que financian la ganadería, ¿cómo ha sido? Entiendo que lo estás haciendo, pero no me quedó claro en sí cuál ha sido el resultado, porque al final ven solo la especie y miran al Ministerio de Ambiente, pero yo estoy viendo con el último comentario que acaba Jesús, ustedes enamoran a las comunidades allá, pero creo que tenemos que enamorar también a la parte financiera acá en la ciudad de Panamá y a muchos otros más y a las autoridades de una forma más activa. Pero Sí, eso, sí. si nos compartes ese pedacito antes de pasarle la palabra a Jessica, que una vez termine, te la cedo a Jessica y después a don Ricardo Anguizola. Tú lo dijiste mucho mejor que yo, Eduardo. La verdad sí, es un proceso largo de entendimiento, ya sea en las comunidades y también acá, en la ciudad de Panamá, con los diferentes ministerios y organizaciones. Tenemos que entender, y yo lo veo así, nosotros en Yaguará lo vemos así. Y yo, digamos, cuando voy a dar una presentación, por eso hago un contexto de cuántas especies hay, porque yo sé que no todo el mundo sabe del jaguar. Entonces nosotros no podemos pretender de que todo el mundo maneja el tema del jaguar. Entonces yo creo que hay que explicarlo siempre que hay la oportunidad, porque el ejemplo es este. Hay mucha gente que lee la prensa, hay mucha gente que lee La Estrella, hay gente que ve en las redes sociales, hay personas que no ven nada de eso y solo escuchan la radio. Hay otros que solo ven el Ecos del Agro, por ejemplo. Entonces, para poder que todo el mundo esté más o menos con el mismo contexto y sepan qué es lo que está pasando a nivel nacional, hay que volcarse a diseminar la información a todos y a cada uno de la gente que vive en nuestro país. Entonces es un proceso, nosotros estamos en conversaciones, hemos tenido reuniones con algunos bancos exploratorias para ser más honestos. Entonces yo creo que es algo que tenemos que prestarle atención para que esto salga adelante. El jaguar, menos interacción con los seres humanos, pero que la gente entienda por qué. Imagínate, ¿por qué el jaguar está ahí? Esas son preguntas que me hacen las personas del campo y la gente que vive en la ciudad. ¿Por qué ese jaguar está ahí? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tú quieres conservar ese gato si nosotros estamos perdiendo plata? Entonces, son de las cosas que yo vengo viendo desde hace más de 20 años y con un poquito de más experiencia y con los colegas de Yaguará Panamá que trabajan conmigo,
hemos estado afinando la brújula para tener un mejor futuro. Excelente, excelente, gracias. Jessica, te cedo la palabra y pues conectas el video también. No, no hay video. Hoy es viernes de huelga, así que solo los saludos de voz. Muchísimas gracias, Ricardo, Eduardo y a la comisión por este espacio. Me ha parecido, como bien señaló Eduardo, excelente la presentación. He visto varias, por supuesto, pero pues cada vez hay más datos y sobre todo la misma pasión que tienes para contarnos sobre el jaguar y cómo de verdad que nos sentimos que el jaguar es panameño o panameña y que de verdad hay que sacarle el mayor de los provechos, ¿no? En beneficio de todos. Los comentarios que quería hacer era, uno, ya lo mencionó por encima Eduardo y era el comentario que hacía en el chat, ¿no? Que básicamente sí hay un trabajo que es hiper importante, que es el de sensibilizar a las personas y trabajar con las personas para disminuir los conflictos socioambientales y pasa por el tema del enamoramiento que están haciendo con que las comunidades realmente sientan que el jaguar es parte de la casa, ¿no? Y eso está fabuloso. Pero también cuando veo las imágenes que presentas de los cortes que hay de conectividad de un área geográfica a otra, o sea, entre los territorios, creo que ahí hay un esfuerzo que va vinculado más que todo con proyectos de caminos rurales, con proyectos de infraestructura, o sea, con otro tipo de intervenciones que a lo mejor requerirían quizá otras acciones, como no sé, a mí se me ocurriría uno, el warning de quizás generar algún mapa interactivo donde puedan avisar aquí hay jaguar, aquí hay corredor, o sea, que la gente lo sepa. Muchas veces las personas toman decisiones sin conocer una data o una información que no les permite por lo menos ver el scope más allá. Y se me ocurre que eso pudiera ser o algún tipo de guía que se pueda socializar con el Ministerio de Obras Públicas, con el Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, o sea, con otras entidades de gobierno que pudieran ver que hay esas condiciones. Y eso aplica para la banca también, ¿no? Si la guía o el manual de banca sostenible que se vino empujando hace algunos años en Panamá, pero que definitivamente lidera la Asociación Bancaria y la Superintendencia de Bancos. Ellos han dejado un borrador y han dejado eso puesto para que cada vez más bancos apliquen, digamos, este tipo de criterios y estándares a la hora de aprobar los créditos. Creo que sería realmente muy bueno. Y mi último mensaje, o digamos lo que quería mencionar, Ricardo, es el tema de la solidaridad. Notamos mucho la competencia que a veces hay por lo que señalaba el colega del Fondo Peregrino, me parece que era sobre lo de la dificultad de lograr financiamiento. Y entonces ahí empiezan los codazos y que luego, claro, si el financiamiento se dirige todo para Darién, todo el mundo quiere ir a Darién y nadie se acuerda de que a lo mejor hay otras áreas que habría que cubrir, ¿no? Entonces, cuando menciono lo de solidaridad, lo que me viene a la cabeza es que creo que también hay que generar el que todo el mundo suma y que pone un granito de arena y no es quítate tú para ponerme yo, sino que si todos y cada vez más individuos y organizaciones nos sumamos a la conservación del jaguar y otras especies como el águila arpía que mencionaba Carla, yo creo que la ayuda se multiplica y el impacto es mucho mayor. Y aquí la sugerencia es con el sector privado, pudiera ser una recomendación de ayuda para esos programas de RCE que tienen, ¿por qué no ayudar con una plataforma virtual tipo dashboard donde podamos ver en tiempo real dónde es que se están moviendo los jaguares o dónde es que están los hotspots para jaguares y la información de cada una de las organizaciones pues que está trabajando, ¿no? Creo que eso es importante, también la transparencia en la información y me refiero como que la información sea pública, ayuda a que la gente digamos, se apropie y pueda generar pues más empatía, ¿no? Y un mayor impacto para, como digo, lograr pues esa solidaridad y esas redes de colaboración por la conservación del jaguar. Era eso, muchas gracias. No, Eduardo, puedo hacer un comentario. Súper bien, súper bueno tus comentarios, Jessica, la verdad que sí, tienes toda la razón. Y fíjate que ahora me acabo de acordar en la línea que hemos venido hablando de solidaridad y lo que venía comentando sobre las fincas. Imagínate, la verdad que desde el año, ahora que me estaba pensando, desde el año 2017, se creó una muchacha, Nayeli Williams, ella
hace como una especie de documental sobre el jaguar aquí en Panamá. Y en esos momentos, el MIDA, yo creo que eso fue como en el año 2017, tenía un pensamiento, pero aunque ustedes no lo crean, ese pensamiento hoy día ha cambiado. De hecho, yo he dado varias presentaciones a oficinas del MIDA, principalmente en Chiriquí, en Bocas del Toro, en Veraguas. Entonces, poquito a poquito hemos estado avanzando en ese sentido, porque, como yo digo, de repente no lo habían visto desde ese punto de vista del jaguar con las fincas ganaderas o la biodiversidad y la producción ganadera. Y algo que también quiero mencionar es que, imagínense, nosotros hemos venido trabajando esto y empujándolo en conjunto con el Ministerio de Ambiente, y hasta el 2019 sale en el plan de manejo de las pólizas de seguro del ISA, del Instituto de Seguro Agropecuario, que se pueden cubrir pólizas por depredación de jaguar, puma y coyote. Claro está, ellos ya en el plan está, ya existe, ya está escrito, ese es un logro muy grande que nosotros estábamos apoyando al Ministerio de Ambiente, pero el Ministerio de Ambiente fue el que logra que empujar a Lisa para que eso se dio, y ahora solo falta apoyar a Lisa para que ellos logren establecer un protocolo para las implementaciones, que eso es y digamos, eso es algo positivísimo, positivísimo. Entonces, si vamos sumando puntos aquí, puntos allá, ya podemos crear un pantallazo mucho mejor hacia el futuro. Excelente, Ricardo. Le cedo la palabra ahorita a Ricardo Anguissola y Natalia John, que también alzó la manito. Francisco, te estamos viendo. Sí, pero no deberían, porque estoy en una posición aquí muy informal. Muy cómoda, muy cómoda. Tienes que apagar la camarita nada más. Voy a apagarla. Voy a... Francisco, qué bueno verte y saludarte de todas formas. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Te reconocí la voz, aunque no te estaba viendo. Qué bueno, me alegro de escucharlos a todos. Saludos. Okay, voy sacándome la imagen yo, si puedo, espérate. Listo. Ricardo, te cedo la palabra. Bueno, no sé si me ven o no, pero bueno, traté de... Sí, lo vemos. Te estamos viendo, Ricardo. Fuera un poquito más presencial. Super Sport. Podemos ver un nuevo look. Eso también es verdad. Oye, ¿cómo está? Eduardo, agradecerte, Eduardo, por traernos este tema en este día tan especial que es el Día de la Biodiversidad. Y doble felicitación para el tocayo, porque en verdad que eres un héroe nacional, para no exagerar, y doble felicitación porque tú eres un verdadero combatiente por la biodiversidad de este país, y muchas hoy gracias. Es el Día de la Biodiversidad, así que te llevas doble mérito. Gracias. Mira, yo quedé bastante impactado con unas cifras que mostraste de muertes que se hayan registrado. Entendí yo que no es una estimación, sino que son... Sí, son verídicas. En los últimos 30 años, si no me equivoco, estoy ahora de memoria, fueron como 375 jaguares que hemos perdido en 30 años. 355. 355, voy a corregir. Ajá. Ok. Pero eso son cifras realmente impactantes que nos dan un promedio de más de 10 por año. Exactamente. No sé si en esa medida tú la tienes más desagregada, seguro que sí. Si en los últimos años eso ha empeorado sobre el promedio de 10, y si ahora son 30 por año o qué, ¿no? Para entender un poquito más allá del promedio cómo está la situación en el tiempo. Estamos mucho peor que antes, ¿no? Sí. Pero si quieres contestarme y sigo, ¿no? Sí, la verdad que
Nosotros comenzamos a tomar esa información desde el año 99 hacia la fecha, pero no solo hasta el 2014 es que ya comenzamos a sacar los números por año y finamente. Entonces, lo más acertado en todos los 30 años viene desde el año 2014 hasta la fecha. Y en el año 2016 sí hubo algo que no lo puedo explicar muy bien por qué fue, pero en el año 2016 hubieron 40 registros de jaguares matados. El año pasado hubieron registros de 17 jaguares y increíblemente, yo espero que sean muchas cosas, en este año solo hasta la fecha tenemos un reporte nada más de jaguar matado, pero lo usual es entre 20, 17, 40 animales, pero excepto ese año 2016 fueron muchos. Yo creo también que es un tema de comunicación también. Hay mucha gente, o sea, la red de personas que se conectan con nosotros, con el Ministerio de Ambiente, con la policía, con Senafrón, muchos colegas, muchos amigos a lo largo de todo el país que se ha ido, que hemos contribuido a este trabajo y que hayan contribuido a este trabajo, la verdad que hace que tengamos información muy fina e importante para el país, porque todos esos animales tienen fotos y en algunos casos la ubicación exacta del lugar en donde ocurrió el hecho. Correcto. Entonces yo te hice esa pregunta porque me da la base para lo que quería aportar más de fondo, que realmente yo siento que es indispensable tener un análisis, un estudio de poblacional de los jaguares, porque en la medida en que podamos hacer verdaderamente ese estudio, que dicho sea de paso, otra vez un paréntesis, no sé si ustedes tienen alguna estimación de cuántos jaguares todavía tenemos en Panamá, pero bueno, me lo puede decir después, pero a lo que voy es que ese estudio poblacional, además de georreferenciado, si es posible, por sectores, yo sé que ellos se mueven, lo explicaste, 200 a 1000 kilómetros, pero si se puede tener cuáles son las áreas que ya lo tienes, de donde más han identificado, pero añadiéndole estadísticas de poblacionales. Y Sí. Uno de los aspectos que me impactó de tus mapas es que si bien tenemos todo ese corredor biológico mesoamericano en la parte panameña, pareciera que hay unas vastas áreas o no se ha investigado o es extraño que no existan ahí jaguares. Me llamó la atención como que existiera una población importante en el área de Boca del Toro y no se repita como ese conocimiento hasta prácticamente Donoso, dejando un gap demasiado grande ahí como que no hubiera. Y yo siento que lo que pasa es que no hemos hecho el estudio suficiente y por eso lo menciono, ¿no? Quisiera que ustedes pudieran confeccionar, preparar una propuesta que nos permita tener ese estudio bien hecho, profundo, que debe tomar algunos años incluso, no sé, tú me dirás mejor eso, y cuánto costaría una cosa como esa para ver si podemos impulsar de hacer eso, porque sobre esa base es que vamos a poder defender mejor el hábitat. Si nosotros no tenemos conocimiento de dónde están y cuántos son, aproximadamente al menos, más difícil se nos hace sustentar la protección de esos hábitats. Así es que ese era un aspecto. Y lo otro, último, es, siempre a mí me preocupó el proyecto en medio de ese corredor biológico del proyecto de minería bastante grande que hay. Pero hay algunas quizás aprensiones que tengo por falta de conocimiento de la habilidad y el comportamiento del jaguar. Porque, por ejemplo, tú has mencionado
que el Canal de Panamá no es un verdadero obstáculo físico para el jaguar. Imagínate, si el canal no es un obstáculo físico para el jaguar, entonces ya de una vez yo pensé, bueno, la carretera que a mí me estaba preocupando entre la minera y la costa, que ya la hicieron para el puerto, entonces mucho menos, no es un obstáculo para el jaguar, así que me quedé como más tranquilo hasta cierto punto. Pero, ¿cuánto afecta ese tipo de proyectos específicamente? Y si el proyecto está haciendo algo para mitigar o compensar de alguna manera el desarrollo de ese proyecto, si está cumpliendo con esa parte. Gracias. Sí, antes, perdón, no me puedo quedar corto en también felicitar grandemente a Carla, a José de Jesús, con el trabajo que están haciendo del Águila Arpía, del que yo me siento bastante padrino, porque fue con nuestra administración que hicimos el programa con la Fundación Peregrino para la reproducción aquí en Panamá de las águilas arpías, que bueno, ahora están en otra etapa, pero felicidades también en el Día de la Biodiversidad a esos héroes también. Gracias. Excelente. Gracias, Ricardo. Excelente. Solo una por cuestión de orden, que entiendo que tenemos hasta las 4:30 o quizás un poquito más. Voy a cerrar después que contestas la pregunta y el comentario de Ricardo Anguissola con la intervención también de Natalia John, y aquí en sí hacemos un cierre de la sesión, ¿no? Okay. Ha ocasionado muchas pasiones aquí con lo que tú has presentado, Ricardo. No te quito la palabra, sigue. No, súper bien. Mire, lo que pregunta mi tocayo, bueno, sí, el poder, nosotros aquí en Panamá, la Fundación Yaguará Panamá con sus aliados, somos la única organización nacional que tiene en este momento la mayor cantidad de información sobre mamíferos terrestres a nivel nacional. Hemos estado, como no sé si recuerdan el mapa, en alrededor de más de 40 sitios diferentes, algunos lugares más estudiados que otros, pero hemos logrado estadísticamente entrenarnos con gente de afuera para poder hacer una comparación de la información obtenida por las cámaras trampas en algunos sitios en donde si es más de 1000, disculpen que lo tenga que explicar así un poquito técnico, si es como 1000 noches trampas ya era representativo. Si hay sitios como en el Darién que tenemos mucha información, hay sitios como, digamos, el Donoso, el Parque Nacional Soberanía, en Sansán Ponzac, en el Bosque Protector Palo Seco hay otros colegas que tienen bastante información, en el Parque Nacional Santa Fe hemos estado trabajando desde hace varios años, y la verdad que en los gaps que se ven, realmente en muchos casos no es porque nosotros queramos, es una cuestión de financiamiento, ¿no? Los proyectos a veces son, usted sabe, son específicos para ciertos lugares, con sus objetivos y todo, pero lo que sí necesitamos es hacer un censo, que ese censo nacional del jaguar, que es lo que nosotros pretendemos realizar, eso nos va a dar lo que usted acaba de decir, las herramientas y la sustentación necesaria para que nosotros a nivel nacional podamos resolver mucho de lo que también había mencionado Jessica, lo que estaba mencionando usted mismo, lo que estaba mencionando Eduardo, el tema de la conectividad. Yo sé que las carreteras no van a dejar de construir carreteras, no se va a dejar de hacer muchas actividades, pero hay muchas cosas que a nivel biológico y sabiendo del comportamiento de los animales y del movimiento de ellos con collares, con las cámaras trampas, en donde se pueden hacer muchas cosas dentro de los proyectos como el que usted mencionó hace un rato. ¿Por qué es importante? Es importante saber cuáles son esos movimientos, por dónde se desplazan, qué tanto ellos pueden desplazarse en un día, en una noche, si hay la suficiente cobertura boscosa en un sitio hacia el otro para que ellos puedan conectarse y tratar de generar esa conectividad. Con el tema de carreteras, le voy a decir una cosa, yo creo que es un tema también que tenemos que prestar mucha atención, es a la educación vial. Nosotros mismos, yo vivo en Gamboa y solo viendo gente que viene a Gamboa a ver
la fauna, gente que trabaja en ambiente, yo los veo que van más de 100 kilómetros por hora. Y en algunos casos son hasta los que atropellan a los animales. Entonces, partiendo de eso, yo siempre digo, yo no voy a esperar y no voy a ponerme bravo, ¡ah! Los están atropellando. No, expliquémoslo y seamos un gotero. Volvamos a explicarlo. No nos cansemos de explicarlo. No nos cansemos de repetir la información. Y con un censo nacional, Tocayo, podemos tener y saber cuántos jaguares realmente tenemos en el país. Yo tengo algunas estimaciones, pero no son tan robustas como si tuviéramos datos de un censo nacional, que lo bueno es, así como ya expliqué, es podemos saber cuántos jaguares hay, pero al mismo tiempo podemos medir la biodiversidad que tenemos en cada uno de los sitios en donde apliquemos esta metodología que va a ser muy robusta y que ya la hemos aplicado en Darién, en Cana, específicamente en Cana, en el corazón del parque, y también en la serranía de Pirre, y algunos otros proyectos han intentado, pero hay ciertos parámetros que se tienen que cumplir para que tú puedas hacer una estimación de la densidad del jaguar en este caso. Entonces, sumando todas estas cosas, sumando aliados, sumando más aliados que, en este caso, que la empresa privada tenga un apoyo de nosotros, los científicos, para poder que estos proyectos vayan más allá. Y no solamente es para el jaguar, que ustedes no lo crean. Si hay una conexión de la empresa privada con la investigación científica y biológica de la que nosotros estamos haciendo, vamos a tener muchas mejores cosas y los resultados en cada uno de todos esos proyectos van a ser mucho mejor para la empresa y también para el resto de los que vivimos en Panamá. Hay panameños y hay gente de muchos otros países. Ok, gracias Ricardo, pero ¿cuál es tu estimado? Porque hay una pregunta en el chat de Fernando Jiménez, ¿sabes? Sé que no tienes el censo por alguna idea, no importa si estamos lejos o no del punto. Bueno, nosotros hicimos un ejercicio y creemos que hay menos de 1000 jaguares en el país. Ups, es bastante negativo esa respuesta, esperemos que estés equivocado y que haya muchos más, pero ojalá podamos contribuir todos en este proceso, ¿no? Y creo que todo lo que acabas de explicar tiene que ver con esos datos que ustedes han colectado en telemetría, ¿no? Me imagino que esa es la que le ha dado toda la información. Más es los estudios de cámaras trampa. Con los estudios de cámaras trampa es donde podemos identificar individuos. Quizás no lo expliqué bien. El patrón de manchas de cada animal es como nuestras huellas digitales. O sea, si tenemos las cámaras en un área determinada, mínimo 100 kilómetros cuadrados, podemos hacer una buena estimación poblacional de los jaguares, porque los podemos identificar y hasta ponerles nombres y todo. Y creamos hasta una historia de los individuos, y si tenemos un monitoreo como el que tenemos en Pirre, sabemos año tras año cuántos individuos hay, cuáles se van, cuáles se quedan, y ver las interacciones que hay con los poblados que están en los límites del parque, en los alrededores de Rancho Frío, por ejemplo. Ok, gracias Ricardo. Natalia, te voy a ceder la palabra, pero yo creo que todos aquí conocemos a Natalia y también ha estado atrás de este proyecto muy fuertemente, trabajando arduamente, como en muchas cosas que ella se mete. Solo también dejo para la intervención de Natalia y para tu conocimiento saber cuál es el número mínimo para mantener una población viable en Panamá, ¿no? Eso es algo que ustedes tal vez manejan, que es una pregunta que nos hace José Jesús. Pero Natalia, te cedo la palabra y también te felicito porque tú eres parte de este proceso, ¿no? Que pues ha llegado aquí también con el apoyo de tuyo y de muchos otros más. Y bueno, Ricardo, pues llevarse todo lo que nos comenta. Natalia, palabra es tuya. Gracias, Eduardo. No tengo tampoco video porque estoy igualito que el expresidente de Icaza. Estamos en la misma posición. Bueno, Eduardo, la verdad es que iba a hacer una pregunta a Ricardo, pero creo que voy a simplemente a terminar porque ya se está acabando también el tiempo, y pues bueno, resaltando unos atributos que tiene Ricardo y que contestarían algunas de las preguntas que han hecho durante el chat, de cómo se ha hecho para que las instituciones presten atención o cómo se ha podido hacer para que los proyectos empiecen a tener impactos más allá
de la investigación científica o la generación de datos, que es muy importante, y ya se está viendo la falta que hace de tener el censo. Ricardo no le gusta mucho decir las estimaciones, pero sí, se han hecho cálculos en cada una de las áreas protegidas, incluyendo el Parque Nacional Chagres, pero bueno, va a haber oportunidad ahora con el inicio del Censo Nacional de Jaguar, la primera fase, para tener mayor detalle de ese dato, y bueno, Ricardo ahora contestará la parte de cuánto es el número de individuos que hacen una población viable en un área que sea adecuada para los jaguares. Pero solamente quiero rescatar dos cosas, Eduardo. Uno, que hay que recordar que APEDE fue la plataforma en donde empezó a cambiar el proceso o cómo se abordaban los proyectos en Yaguará. Eso se hizo con varios apedianos, incluso prestaron su tiempo para analizar el trabajo que hacía Ricardo, y le brindaron mucha asesoría y mucha orientación. Y esa es una de las respuestas de por qué se ha podido influir, no tan rápidamente, porque esto ha llevado años, prácticamente 5 años de trabajo muy duro, pero es que Ricardo y el equipo ha tenido la capacidad de adaptarse a las visiones más integrales y a seguir las recomendaciones de otros niveles o de otros actores que no necesariamente son los que tienen que ver con ciencia, con investigación científica. Y creo que eso es algo importante. Para hacer estos trabajos tiene que haber multiactores para poder solucionar problemas que son complejos y que no pasan solamente por la parte de ciencia o de investigación científica, sino que tiene que ver con temas sociales, económicos, temas, por ejemplo, lo mencionaron, de cambio climático, temas de cómo se manejan sistemas productivos, el tema bancario. Eso no lo va a poder abordar un grupo solo de biólogos. Y creo que Ricardo lo pudo ver y pudo ir variando hacia esa parte. Entonces, no es fácil, porque ya las instituciones no son tan rápidas de reaccionar, pero sí pasó de donde el MIDA y el ISA decían, yo no tengo nada que ver con los temas de jaguares, a involucrarse ahora de otra manera. Los procesos tampoco son tan rápidos y tan fáciles. Y eso también contesta el por qué también es poco difícil conseguir financiamientos para los proyectos. Normalmente el trabajo de vida silvestre está muy enfocado a la generación de data. Y eso, al final, no hay tantos recursos para poder abordar todos los proyectos. Cuando son proyectos más integrados, entonces es más fácil conseguir otras fuentes de financiamiento. Y ahí también coincido con Jessica de la necesidad de empezar a conectar empresas con proyectos de este tipo, que al final tienen que ver, todos los proyectos, prácticamente todas las empresas tienen proyectos de reforestación, de RCE, etcétera, y eso también ha estado apuntando a Yaguará. Así que creo que, aparte de la pasión y la persistencia que tiene Ricardo, es que tiene capacidad de adaptación para entender otro tipo de problemas y apoyarse en otras disciplinas o en otros actores, como por ejemplo la PEDE, para ir variando y poder impulsar mejor sus proyectos. Entonces, simplemente quería también reconocerle esa capacidad más allá de su pasión a Ricardo, y bueno, y felicitarte, Eduardo, por la iniciativa de invitar a Ricardo hoy, que es el Día de la Diversidad Biológica. Gracias. Gracias Natalia también por tu comentario, y excelente. Sí, se me había pasado que tú en tu momento tuviste trabajando fuertemente internamente en APEDE en estos temas, y bueno, estoy seguro que se pueden hacer muchas cosas más. Ricardo, la parte triste, porque aquí todavía hay un montón de preguntas que todos te quisiéramos hacer, pero el tiempo también ya no está a favor de nosotros. Quiero agradecerte en nombre de la presidenta, en nombre de todos nuestros socios, tu participación, que hayas tomado tu tiempo y nos hayas brindado esta excelente charla, presentación que has dado con mucha pasión. Como te dije al inicio, te he escuchado anteriormente, y cada vez que te escucho, pues uno se emociona más y le metes más pasión, y pues eso prácticamente lo estás viviendo, ¿no? Y han salido muchos comentarios de los que han participado y los que han puesto en el chat, que han sido muy interesantes y que nos ha ilustrado mucho, mucho más a todos los oyentes, ¿no? Yo felicito también a Natalia, porque Natalia ha sido otra actora en este contexto de este proyecto, y siempre ha estado atrás internamente en APEDE y fuera de APEDE mencionando este tema. Yo sí recuerdo, y te voy a pedir algo, porque cuando esto comenzó,
yo no estaba muy seguro de qué es lo que se trataba, ni de qué estaban tratando de ustedes armar, pues no te conocía, muy poco había interactuado con Natalia sobre el tema, pero yo escuchaba a alguien siempre hacer un ruido como el jaguar. Yo, ¿quién es este señor? ¿Qué es lo que está pasando? Te voy a pedir, Ricardo, porque eso me llamó mucho la atención, ¿no? Y de repente, pues te veo una vez en televisión y yo, wow, que cierres con una palabra, pero con ese famoso sonido que tú solo sabes hacer del jaguar. Gracias, Ricardo. No, muchas gracias a ti, Eduardo, muchas gracias a Pede. La verdad que para mí ha sido muy, muy importante que me hayas invitado en este espacio. Y la verdad que sí, lo que tú acabas de mencionar, sin Nati, como yo le digo de cariño a Natalia, la visión de este proyecto hubiera sido como la que yo tenía hace años antes de comenzar a trabajar con ella. Yo creo que sí, tenemos que ir apuntando a diferentes cosas y siempre lo hago muy público porque yo creo que eso es parte de la formación de uno. Uno nunca deja de aprender, a veces cuesta y hay cosas que todavía me cuestan mucho asimilar y aprender, pero si uno tiene la mente abierta es muchísimo mejor y con Nati la verdad que sí, sí hemos podido hacer eso. Somos muy buenos amigos de hace muchos años, no voy a decir en qué años, de hace muchos años de la Universidad de Panamá y la verdad que ha sido muy interesante volver a encontrarme con ella y poder desarrollar esto que es como un sueño no solo para mí ya, sino es para todos, para mucha gente. Y a petición de Eduardo, este sonido, les voy a contar un poquito cómo comienza a salir este sonido del jaguar. Este sonido del jaguar comienza a salir más de mí en los momentos que yo comencé a dar charlas a los niños en Costa Rica. Empecé a dar charlas a niños y me daba cuenta y la gente decía, métele sonido, Ricardo, tú sabes imitar ciertos animales. Y comencé a hacerlo, pero en el momento que se hizo cumbre, vine a Panamá y todo lo demás, lo hacía de vez en cuando con mis amigos en el bosque. Bueno, cuando sale la de National Geographic, nos dieron un minuto para hablar sobre lo que estábamos haciendo. Imagínense, un minuto. Tenía que ser 200 y pico de palabras. Ya yo lo tenía memorizado. Pero yo soy malo con la memoria. Entonces, ¿qué ocurre? Que de repente yo voy diciendo lo que yo tenía que decir y las últimas palabras se me olvidan y me quedan, y yo veo el reloj, me quedan como 10 segundos. O sea, en un minuto, 10 segundos es un mundo que tú puedes hablar y puedes convencer a alguien. Y lo único que se me ocurrió, yo quiero que el jaguar siga rugiendo en nuestros bosques. Gracias, Eduardo. Excelente, gracias Ricardo y gracias a todos los que participaron en esta excelente conferencia virtual. Nuevamente los invitamos que próximamente tendremos otra, ya se lo estaremos comunicando. Ricardo, una vez más, gracias a ti y pues tú sabes que APED es tu casa también. Que pasen muy buenas tardes a todos.